Un cordial saludo para mi tutora Camila Torres, para mis compañeras y compañeros del curso Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Mi nombre es Jonathan Mendoza y esta es la última entrega del curso, la entrega final en donde eh, se hará una ponencia de lo que fueron todos los temas vistos durante este periodo académico en cuanto al curso. Le quise poner a mi ponencia el título de las emergencias de pensamiento latinoamericano a la consolidación teórica social en la Abya Yala. Para iniciar esta ponencia es preciso establecer como punto de partida la vital importancia que tiene este curso, Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano, en la formación de sociólogas y sociólogos para nuestra región multicultural, pluricultural, y para lograr realizar una verdadera lectura de las necesidades sociales que afectan a nuestra sociedad y lograr mediante este ejercicio de sociólogos y sociólogas una verdadera emancipación del pensamiento colectivo, una consolidación de los postulados teóricos que se han generado a lo largo de ya unos grandes años, unos largos años mejor, y digamos que trabajar en la construcción de una sociedad no eurocéntrica, una sociedad más incluyente, una sociedad que lea mejor nuestras necesidades y por sobre todo una sociedad crítica, una sociedad pensante, o mejor como diría nuestro sociólogo Falsborda, una sociedad sentipensante desde todas las esferas y desde todos los cursos de vida de nuestra sociedad. La invasión europea como hecho histórico que cambiaría sustancialmente las formas de pensar, de sentir y de leer la realidad de los pobladores de la América Latina o de las Américas mejor, que vendrían a ser cambiados por formas y saberes ajenos a sus maneras de coexistir en el territorio. La implementación de nuevas relaciones de poder por parte de las comunidades europeas mediante técnicas de violencia sistemática generaron cambios estructurales en las sociedades nativas que ahora actuaban alrededor y bajo la dominación social, política, cultural y económica de esos nuevos actores sociales dominantes que serían pues los europeos que llegaron a invadir estas tierras y no solo a invadirlas, sino a generar todo un proyecto de colonialidad y colonización. Con el paso de los años, pues se genera esa consolidación y una soberanía, entre comillas, apropiando el total control de los territorios y del pensamiento de los pobladores latinoamericanos, mutilando de alguna manera esas formas y esa cosmovisión que tenían frente a la vida y al territorio. Tuvieron que empezar a leer su propio territorio de una manera con la cual no conocían y esto pues obviamente iba a cambiar sustancialmente toda su forma de relacionarse. Más adelante y con la consolidación de este proyecto imperial, llegan los movimientos sociales que dan cabida a esas revoluciones y a esas resistencias generadas a partir de, de la inconformidad social que se veía implementada por la corona española, en el caso pues colombiano. Y a partir de esas guerras de emancipación, pues se da la expulsión de la dominación europea de los territorios de América Latina. Se logra, después de 4 siglos continuos, pues esa independencia del territorio para que ahora estas nuevas élites criollas tomaran control sobre la administración política, social y militar de los pueblos americanos, estableciendo modelos estructurales eurocéntricos viciados por programas políticos que producían fenómenos de exclusión social nuevamente, cultural y política, y que no daban respuesta a las problemáticas sociales existentes durante la colonia, y que fueron reproducidos para consolidar el nuevo proceso de creación de Estados-nación a lo largo y ancho del continente, continuando con la adopción de métodos de administración social y política calcados, pues de esa Europa invasora principalmente.
Es preciso decir que pues este puede ser el inicio de ese viaje hacia los cuestionamientos desde la perspectiva social y sociológica que germinaron en América Latina durante el siglo XX. Para ello, pues intentaré exponer estos postulados teóricos sociales que significaron la emergencia del pensamiento desde nuestro hemisferio. Y para empezar, o como primera instancia, quisiera nombrar el trabajo desarrollado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en donde la CEPAL se desarrolla como un espacio de pensamiento económico y social para las tendencias en América Latina, consolidando la teoría estructural desarrollista y como principal expositor a Raúl Prebisch, quien estableció la dualidad de centro-periferia como modelo de dinámica económica en la cual los países latinoamericanos, que serían la periferia, salían más librados frente a los países industrializados, los centralistas o centrales, al ser exportadores de materias primas para su posterior transformación en productos y mercancías vendidos a elevados precios en comparación con la materia prima exportada. Debido a las débiles políticas exteriores de la periferia y la baja capacidad de sus industrias, estos se encontraban en una situación de dependencia total de las decisiones y movimientos de mercados que no permitirían el crecimiento económico de la región, condenando a estas economías a mantener una postura de sumisión frente a las necesidades de los países centrales. A raíz del impacto sufrido por nuestras economías a causa de la gran depresión económica sufrida por las economías de países industriales, que disminuirían considerablemente las exportaciones de materias primas, se desarrollaron varios postulados en la CEPAL para contrarrestar dicho impacto económico. A saber, y una de las más conocidas fue la industrialización por sustitución de importaciones, por medio de la cual se pretendía inyectar un presupuesto por parte del Estado para fortalecer el sector industrial y así conseguir la transformación de materia prima desde nuestros territorios en artículos, pues primeramente de primera necesidad, valga la redundancia, para incentivar esas economías locales con productos de industrias como la manufactura o la industria textil. Otro de los grandes postulados de la teoría desarrollista estructuralista es la reforma agraria como mecanismo de democratizar la propiedad de la tierra por medio de la producción de esta para el beneficio colectivo. Bueno, estas y otras propuestas establecidas por la CEPAL fueron adoptadas por varios países de la región que notaron unos cambios en el dinamismo de sus economías, funcionando pues como se pretendía. Y aunque estos postulados eran innovadores para la época, no tuvieron un impacto o el impacto que esperaban, ya que la mayoría de los países del hemisferio, eh, digamos que mantenían la implementación de políticas dependistas y subalternadas que pues a la final no les convenían. Pero desafortunadamente pues así fue. Otro de los grandes postulados teóricos para el desarrollo del pensamiento social y sociológico latinoamericano fue la llamada teología de la liberación, la cual tiene gran importancia en este proceso de consolidación del pensamiento, puesto que la teología de la liberación es considerada como la primera teoría desarrollada y pensada desde América Latina. Este postulado tuvo grandes pensadores a lo largo del continente durante las décadas del 50, 60, 70, encontrando dentro de sus expositores más importantes al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino, quien establecía la necesidad de cambiar la mirada de la Iglesia Católica hacia los pueblos latinoamericanos y convertir el trabajo pastoral en acción popular para la superación de la pobreza y encaminar el ejercicio de la Iglesia hacia una actividad más cercana a los pueblos. De igual manera, al visibilizar la pobreza llevándola a niveles políticos, religiosos y sociales, se generan alternativas al capitalismo y al statu quo, el cual era defendida por las derechas políticas y las alas más conservadoras de la Iglesia Católica, siendo el camino de consolidación de la teología de la liberación una senda llena de dificultades y barreras, teniendo en cuenta los movimientos de dictaduras militares que azotaron América Latina, la conocida Operación Cóndor, que azotó de manera violenta las sociedades y los pueblos latinoamericanos para esa consolidación de una política neoliberal, de una apertura económica que traía muchas promesas para nuestra región, muchas promesas de desarrollo,
pero pues siempre enfocadas al eurocentrismo y al capitalismo globalizante. Mm, A pesar de los diferentes tipos de resistencia al pensamiento que emergían desde la América Latina, el proyecto político económico neoliberalismo, perdón, avanzaba a pasos agigantados, abriendo aún más la brecha de desigualdades sociales y económicas que mantenían a la región sumida en un estado de desventaja en las relaciones de poder a nivel mundial. Así, y bajo estas premisas se genera el postulado de Gunder Frank desde la Escuela de Chicago, una crítica directa a las políticas neoliberales, pues paradójicamente la Escuela de Chicago o en la Escuela de Chicago se llevaron o se llevó el desarrollo de esas teorías neoliberales para ser implementadas en América Latina, pero pues Gunther Frank fue como esa parte o esa bandera que se ondeó en crítica precisamente a esos nuevos postulados neoliberales, tomando como ejemplo o como punto de visibilidad la dictadura militar en Chile y todas las consecuencias sociales y económicas y políticas que se generaron allí a partir de la implementación de estas políticas. Gunder Frank hacía una crítica directa dentro de la cual establecía y visibilizaba a los países de la periferia como subdesarrollados o los satélites y los centrales como desarrollados o metropolitanos, en donde pues obviamente siempre había una dependencia y una dualidad de desarrollo-subdesarrollo. Así también, como los postulados latinoamericanos se podía ver un entrelazamiento y una convergencia en la construcción de unas lecturas y diagnósticos de las verdaderas condiciones de las que eran víctimas los países latinoamericanos y por supuesto sus pueblos. Y también, por otro lado, pues su medio ambiente, su ecología. Para Gunder Frank, la teoría del desarrollo-subdesarrollo como propuesta dual en la que se pretendía permitir que la periferia alcanzara el estatus y beneficio de los países desarrollados no era una solución en realidad, sino el verdadero problema del hemisferio latino, ya que planteaba la perpetuidad de dicho dualismo al establecer la necesidad de que los centrales tienen de garantizar, por ejemplo, la importación de materias primas a bajos costos. Y pues obviamente si había una emergencia de esos países llamados subdesarrollados o de tercer mundo, pues de donde ellos de ellos me refiero a los centralistas o a los centrales, iban a garantizar la continuidad de su industrialización y de su poderío económico. Entonces Gunder Frank postulaba que esta teoría que planteaban desde la Escuela de Chicago era simplemente la perpetuidad de lo que era mantener a los países latinoamericanos en un estado de dependencia total. Más adelante, y tras un largo caminar de resistencias, de críticas y sometimientos, se logra consolidar en América Latina y con complicidad de los modelos de gobiernos impuestos una colonialidad del poder, del saber y del ser que subyugan las raíces culturales y sociales de nuestros pueblos. Tal es el postulado de Aníbal Quijano, quien estableció varias estrategias de dominación utilizadas desde la misma colonialización, como por ejemplo fue la racialización de las sociedades, con el fin de jerarquizar las relaciones de poder y la división del trabajo, por medio de la mutilación de los lenguajes nativos, la mutilación de sus formas de pensamiento, la mutilación de sus relaciones sociales y de poder, para hegemonizar el saber y consolidar la supremacía de sus formas, sus pensamientos y sus relaciones. Quijano plantea la necesidad de deconstruir esta estructura social para subvertir el conocimiento y lograr una reoriginalización del pensamiento. Al igual que Quijano, Enrique Dussel y Walter Mignolo también plantean la necesidad de construir la colonialización del saber como urgente mecanismo de reoriginalización de nuestros territorios, donde se busque la emancipación del pensamiento social y la producción de nuevos mecanismos de educación que permita generar un sentido de pertenencia a las nuevas generaciones desde el saber, el ser y las relaciones sociales. Para finalizar este recorrido por las emergencias del pensamiento social y sociológico latinoamericano, y no por menos importante, por el contrario, como consolidación de todo lo antes mencionado, quisiera exponer el postulado de la decolonialidad del saber, propuesto por Boaventura de Sousa Santos,
como uno de sus principales expositores y quien plantea la necesidad de una emergencia epistemológica desde el sur, pensada desde nuestro hemisferio para establecer la construcción de una sociedad latinoamericana pluridiversa desde el pensamiento, la construcción del saber, la revitalización de las culturas, la renovación del medio ambiente en nuestros territorios, para que tengamos una cosmovisión como parte y representación desde la o en la Abya Yala. Es importante establecer la necesidad de que como futuros sociólogas y sociólogos, por lo menos en Colombia, tratemos de trabajar, o no tratemos, hagamos todo lo posible por trabajar en la transformación de la educación en Colombia, para que estas nuevas generaciones se nutran de un conocimiento desde nuestros sentires, desde nuestros saberes, desde nuestras raíces, desde este hemisferio, con el fin de romper ese paradigma eurocéntrico y tener al futuro pues profesionales que tengan la construcción de un conocimiento nuevo, de un conocimiento no eurocéntrico, de una reconstrucción o mejor de una apropiación de lo que somos desde nuestro territorio. Por eso es importante que desde ya, desde este punto, en nuestra formación, continuemos con esta investigación y este camino hacia la construcción de teorías, de métodos y de formas que permitan darle respuesta y solución a las necesidades latinoamericanas, socialmente hablando. Es importante también hacer un trabajo desde lo local, desde donde nos desarrollemos como seres humanos, desde nuestros trabajos, desde las universidades, desde nuestra casa, rompiendo todos esos esquemas que traemos desde niños, desde cómo fuimos educados nosotros, para lograr una verdadera sensibilización de la importancia que es consolidar, primero romper con todos esos paradigmas y construcciones equivocados y consolidar una epistemología nueva, una epistemología desde el sur, para dejar, y como decía o como dice Dussel, dejar de rechazar lo que somos, dejar de hacer a un lado y menospreciar nuestra cultura, nuestros saberes y poder formarnos como verdaderos constructores de teorías que permitan tener una mirada desde América Latina hacia el mundo, más allá de una globalización centrada en el capitalismo extractivista que a la final quiere es acabar con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de vivir y ¿cómo lo digo yo? Como enajenarnos de nuestra tierra para que nos sintamos la necesidad de defender nuestro lugar, nuestro espacio y por hecho histórico, pues lo que nos pertenece como sociedad. Con esto quisiera pues cerrar mi exposición frente a lo que fue todo el caminar dentro de los temas vistos en el curso Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Agradecer nuevamente a la profesora Camila Torres, quien nos llevó por unos temas importantísimos para lograr conocer y sensibilizarnos frente a la importancia de trabajar desde nuestro hemisferio, para nuestro hemisferio, desde lo local hacia lo local y hacia lo global, con una mirada diferente, con una mirada latinoamericana y con una mirada refrescante para lo que son nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.